Ya ves, el nuevo gobernador que cree que Nuevo León es un país que cambió. Ay, esa cuarta transformación, ese cabecita de algodón, se ha vuelto mi dolor de cabeza. Muchos problemas, ¿verdad? ¿Y viste las noticias? ¿Qué ¿No? están pasando? ¿Qué pasó? Checa, para que veas. Buenas tardes, un gusto que nos estén acompañando el día de hoy. En nuestra noticia de hoy hablaremos de Pemex, el contaminador de Nuevo León. Hoy hace 5 años de derrame de hidrocarburos de un ducto de petróleos mexicanos Pemex, lo cual trajo daños en el ecosistema del río San Juan y en la actualidad existen daños en los cultivos de la población y en la calidad del agua. Algunos hombres vestidos con overoles anaranjados, con cascos y botas, caminan hoy en día sobre la mancha ciclónica. Es posible que esté pasando este tipo de problemáticas. Oye, Pai, tú que ya estás más grande, ¿qué solución le darías a esto? Fíjate que no lo sé, esto es nuevo para mí, este tipo de cosas. Te recomiendo mucho que vayas con tu tío Sebas. Él estudió ingeniería ambiental, entonces él te puede ayudar mucho con eso. No se diga más. Gracias. ¿Qué hubo, tío? Hola, sobrino. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Todo bien? Cuéntame. ¿En qué te ayudo? A tío, es que no sé si se enteró de la problemática de esto de Pemex. Realmente me conmovió y quiero presentar una solución al Congreso, pero pues químicamente hablando me gustaría ahora sí que el argumento de un experto. Verás, es un caso muy complicado, pero si quieres entenderlo, vamos desde el principio, desde conceptos básicos de los hidrocarburos, del agua y de todo eso. Así que comencemos y adentrémonos. ¿Qué es un hidrocarburo? Importancia y usos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno, presentándose en la naturaleza como gases, líquidos, grasas y a veces sólidos. Los hidrocarburos son una fuente importante de generación de energía para las industrias, para nuestros hogares y para el desarrollo de nuestras vidas diarias. La industria de la petroquímica ha multiplicado el uso del petróleo en la fabricación de diferentes objetos fabricados con plástico y fibras sintéticas. Muchas cosas que nos rodean como lapiceros, la tela de la ropa del baño, las cremas, las pinturas, los insecticidas, muchas partes de las máquinas y los electrodomésticos requieren de la petroquímica para poder existir. El petróleo. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos líquidos en los que están disueltos otros hidrocarburos como alcanos, lineales y ramificados, acompañados de cierta cantidad de cicloalcanos e hidrocarburos aromáticos. Hidrocarburos alifáticos forman cadenas abiertas y se clasifican en alcanos, alquenos o alquinos. La fuente comercial más importante para los alcanos es el gas natural y el petróleo. Van alcanos desde el pentano hasta el hexadecano. Por ejemplo, el hexadecano está compuesto por 6 átomos de carbono y 14 de hidrógeno. Existen varios isómeros de esta sustancia, siendo la más conocida e importante la del N-hexano. El hexano tiene enlaces covalentes no polares. En el modelo de Lewis, estas interacciones tienen un doble propósito. Los dos electrones son compartidos entre el par de átomos que intervienen y al mismo tiempo llenan el nivel energético más externo de cada uno de ellos. Cicloalquenos. Son hidrocarburos cuyas cadenas se encuentran cerradas y cuentan con uno o más dobles enlaces covalentes. El cicloalqueno más sencillo de menor número de átomos de carbono es el ciclopropeno. Ejemplo: el ciclopropeno es un hidrocarburo monocíclico formado por la unión de 3 carbonos con presencia de al menos un doble enlace en su estructura. Tiene una estructura triangular. Hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son hidrocarburos cíclicos, llamados así debido al fuerte aroma que caracteriza a la mayoría de ellos. La estructura cíclica del benceno se encuentra presente en todos los compuestos aromáticos, por ejemplo. Su fórmula molecular es de 6 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. Se suele mostrarle en términos de la estructura de Lewis como un hexágono, plano e indeformable, en cuyos vértices se encuentran los átomos de carbono, con 3 dobles enlaces y 3 enlaces simples en posiciones alternas. Es un componente natural del petróleo crudo y de la gasolina. La viscosidad del petróleo. Como el petróleo está compuesto en una parte por alcanos, estos se presentan en estados líquido, sólido y gaseoso.
y a partir del pentano hasta el hexano son líquidos. Conociendo la definición de viscosidad, entre más átomos de carbono tenga el alcano, mayor masa molecular tendrá y por lo tanto mayor será su viscosidad. También se conoce que cuando aumenta la temperatura la viscosidad disminuye. Interacciones intermoleculares. Las moléculas de los hidrocarburos se caracterizan por ser sustancias muy apolares y por esa razón cuentan con una interacción molecular de fuerzas de Van der Waals, en específico las fuerzas de London. Esta se caracteriza por ser la atracción entre un dipolo instantáneo y un dipolo inducido. Tensión superficial. La tensión superficial depende de las fuerzas intermoleculares y el petróleo, al tener una fuerza dipolo-dipolo inducido, no contiene una tensión superficial alta. El agua. El agua es un compuesto químico inorgánico formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esta molécula es esencial en la vida de los seres vivos. Es inodora, incolora e insípida. La configuración electrónica del hidrógeno es de 1s1, oxígeno es de 1s2, 2s2, sp4. El agua es una molécula polar. Sus tipos de enlace al ser un no metal con otro no metal forman un enlace covalente, formando una fuerza de interacción dipolo-dipolo, puente de hidrógeno y fuerzas de dispersión. Su geometría molecular se caracteriza por contar con 2 pares de átomos enlazantes y 2 pares no enlazantes, el mismo que no genera efectos visuales en su estructura. Solubilidad agua-petróleo. Guiándonos en las propiedades vistas en solubilidad, el petróleo y el agua, al ser compuestos apolares y polares, no son solubles entre sí, pues según la ley, similares con similares son solubles. Muchas gracias, tío. Realmente ya empiezo a entender a fondo esta problemática, pero enfocándonos a la solución, ¿cuál es la que tú me darías? Bueno, pues verás, algo que estaba investigando un poco es una tecnología que se llama la bioremediación. Puedes investigar un poco, pero vamos a conocer algo más adelante para que puedas ir al Congreso y explicarlo. Métodos de separación. Utilizar filtros de algodón recubierto de polímero que permite purificar el agua contaminada. Una nanomembrana. La separación del petróleo por acción del campo eléctrico y la bioremediación. ¿En qué consiste la bioremediación? La naturaleza tiene mecanismos de autorregulación. Cuando un ecosistema es dañado o perturbado por la presencia de cualquier agente físico, químico o biológico, esto se utiliza como un mecanismo de recuperación, como bacterias, hongos y algunas plantas y protistas, como las algas que pueden degradar agentes dañinos. También a Refinería Pemex para que tomen acción ante esta problemática. Junto con el doctor Sebastián hemos planteado una solución química mediante bioremediación para que nos devuelvan el río todo eso que nos quitó. Demando también a Refinería Pemex para que tomen acción ante esta problemática. Muchas gracias. Esta situación está en un contexto inaceptable. Flora, fauna, masas de agua, formas de vida de población están siendo afectadas por un simple error humano. Opino que se tomen cartas en el asunto, que las autoridades encargadas del control de los ductos de hidrocarburos se percaten, tomen medidas preventivas en estos ductos. Después de entender el problema tanto socialmente, químicamente, ecológicamente y económicamente, puedo decir que concluyo que este es un error que pudo haberse prevenido. Realmente es muy difícil que dejen de haber accidentes y contaminantes, pero un mejor control de las refinerías y protocolos o leyes de acción en caso de fugas, yo creo que sin duda pueden disminuir los problemas ambientales que se generan a causa de derrames en refinerías. El problema que ocasionó Pemex no solo arruinó el río, sino también a toda la población que vive alrededor del río, así como la fauna, agua de consumo y ambiente. En mi opinión, este problema se pudo haber evitado
si se hubiese filtrado el agua como solución desde un principio. Dada la problemática, existen procesos químicos, como lo es la separación del hidrocarburo y el agua como solución. Sin embargo, en un país en subdesarrollo como lo es México, las prioridades se van a ir más allá, como lo es de empresas demasiado dependientes, en este caso Pemex, en generar utilidad y no en generar un medio ambiente sano.